Dios los bendiga. En este día nos alegra que estén atentos a los comentarios que hacemos de la palabra de Dios, siempre, como dice la Biblia, y entendemos que en las Escrituras encontramos la vida eterna. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración y vamos a tratar 3 puntos sencillos, pero básicos y fundamentales para la adoración a Dios. El primero, solo Jehová es Dios. En la Biblia hubo una historia acerca de la diosa Diana de los Efesios, en Hechos capítulo 19, y me voy a permitir leerlo para ustedes. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. La diosa Diana era una diosa muy importante para Asia Menor. Tenían en Éfeso un templo que era una de las 7 maravillas del mundo, que duró 220 años la construcción, era grandísimo. Dice que sus medidas eran de más o menos 130 metros de largo por 70 metros de ancho. Tenía pinturas, tenía esculturas, tenía cosas muy valiosas allí. Allí, de toda Asia Menor y de todo el mundo, iban a visitar ese monumento, a visitar ese templo, porque era algo maravilloso, era algo espectacular. Por eso, muchos creían en esa diosa y creían que era su Dios. Pero Pablo fue a enseñarles que no son dioses los que se tienen que elaborar con las manos. Así que tú, que has creído en Jesús, que has creído en Jehová, en Dios de los ejércitos, no olvides nunca que a Él nadie lo creó, que Él no tiene un formador, que Él es el creador. Así que Él es Dios y es el único Dios. Si tú te acuerdas, en la Biblia también Elías luchó contra 400 profetas de Baal, pero la lucha no era con cuchillo ni armas. La lucha era pidiéndole a su Dios. Hicieron un altar y en ese altar colocaron un becerro, un cordero, y el Dios que respondiera por medio de fuego, que descendiera fuego sobre el altar, ese iba a ser Dios, porque Israel estaba confundido. El pueblo de Dios no sabía cuál era su Dios y habían entendido que era Baal. Terrible. Pero Dios quería de nuevo volver su corazón, así que Él se manifestó. Dice que los 400 profetas de Baal duraron todo el día, gritando, adorando, cantando, saltando, haciendo muchas cosas para exaltar a su Dios y que su Dios contestara. Pero no fue así. Su Dios nunca contestó. Su Dios no les habló. Su Dios no les respondió. Aún dice que se hacían heridas para que la sangre de ellos brotara como ofrenda a su Dios en adoración, en alabanza. Pero no había nadie ahí. Baal era simplemente una imagen de un toro. Pero luego Elías oró a Dios. Y Dios, dice la palabra, hizo descender fuego del cielo, consumió el holocausto, habían mojado el altar porque Elías había pedido mojarlo y el fuego consumió, para que no pensaran que fue que el sol calentó tanto en ese momento que se prendió la leña por lo seca. No, él mojó la leña para que se dieran cuenta que era fuego lo que estaba cayendo. Se encendió la leña, consumió el holocausto y ese día todo el pueblo creyó de nuevo que Dios, Jehová, era Dios. En muchas ocasiones en la Biblia, Dios ha tenido que volver el corazón de sus hijos. Hoy en día, a través de dificultades, circunstancias, aún enfermedades, tristemente Dios permite para que nosotros nos acerquemos a Él. Acerquémonos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquémosle en tanto que está cercano. Ese es el primer punto. Solo Jehová es Dios. Segundo, a Dios se le adora en espíritu, dice la palabra de Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene una imagen, Dios no tiene un cuerpo. Dios es espíritu. Quiero leerles en Éxodo, en un momento que el pueblo de Dios quiso darle una imagen a Dios, y eso desagradó a Dios. En Éxodo capítulo 32, versos 3 al 5 dice:
Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del holocausto y del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. El pueblo de Israel no pensaba en adorar a Baal. El pueblo de Israel no estaba pensando en adorar a Diana. El pueblo de Israel no estaba pensando en adorar otro Dios distinto a su Dios que lo sacó de Egipto. Ellos querían adorar a Dios, pero Dios no les pidió que le dieran una forma. Dios no pidió que les dieran una imagen. Eso era un becerro. ¿Cómo vamos a comparar a Dios con un becerro? Dios no quiere una imagen porque Dios es espíritu y Dios quiere que los que le adoran, que los que verdaderamente le adoren en espíritu y en verdad. Pero es en espíritu. ¿Y qué es en espíritu? Es de mi espíritu, el que yo tengo dado por Dios. El ser humano tiene un espíritu. Contactarme con el espíritu de Dios para llegar delante de Jesús y que Él interceda delante de Él. Yo le doy mi adoración es a Jesús, no a una imagen. Yo le doy mi adoración a Jesús. Yo no le puedo dar la gloria a un santo, a un hombre o a una mujer. ¿Quién fue a la cruz del Calvario por mí? No lo hizo María, no lo hizo Pedro. Hay un santo para cada situación, hay un santo para los transportadores, hay un santo para los constructores, hay una virgen para una cosa, para otra. No son dioses los que se hacen con las manos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. El único que se sacrificó a sí mismo, que tomó forma de hombre porque Él no es un ser humano. Jesús no es un ser humano, Jesús es Dios. Él tomó forma de hombre, se humilló haciendo eso. Fue hasta la cruz del Calvario, murió por mis pecados y yo, por amor a Él, por reconocer lo que Él hizo por mí, le adoro a Él. Y no necesito una imagen, y no necesito un cuadro, y no necesito una medalla, y no necesito una cadena, ni un dije para recordar lo que Jesús hizo por mí. Te invito a que adores a Jesús, únicamente a Jesús. No le hagas ninguna oración a nadie, solo a Jesús. Porque solo hay un camino al Padre. Dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús. Tercero y último, dice la palabra de Dios que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y qué es en verdad? En verdad es que cuando te acerques a Jesús, cuando te acerques a la iglesia, al templo, a orar, a cantar, cuando estés en tu cuarto de rodillas orando a Dios, cuando te reúnas con tu familia a hacer el devocional, que es muy bueno hacerlo porque nos fortalecemos en familia, orando y cantando y leyendo la palabra y aprendiendo de ella. Todos tenemos algo importante que decir de ella. Los niños, los adultos, los ancianos. Adorar en verdad es que cuando tú te acerques a Jesús, seas honesto con Él. No vayas al templo y levantes tus manos y te adoro, Señor, y cantas hermoso y tienes una voz preciosa. Pero esa adoración no llega ni al techo. Dice la Biblia: levantad manos santas sin iras ni contiendas. O sea, no pelees con nadie. Sé honesto contigo mismo. Si tienes problemas con alguien, arréglalos. Arregla tus problemas con las personas. Si has pecado, no hagas como el fariseo: Señor, gracias porque yo vengo a tu templo seguido, porque yo oro, porque ofrendo, porque diezmo, porque doy limosna, porque hago y deshago. Ay, gracias, Señor. No, ve con la actitud del publicano. El publicano se tiró de rodillas y dijo: Señor, perdóname. Ten misericordia de mí porque soy pecador, porque reconozco que te fallo. Te fallo con mis labios, te fallo con mis oídos, con mis ojos, te fallo con mi mente, con mis manos. Me dirijo con mis pies a lugares que no debo. Perdóname, Señor. Y luego que hayas presentado tu vida delante de Dios y hayas pedido honestamente y sinceramente, tú delante de Dios estás desnudo. Delante de Dios no tienes nada enfrente, no hay nada que pueda impedir que Dios sepa quién eres, que te conozca. No hay maquillaje, no hay adornos, no hay ropa bonita, no hay peinado bonito, no hay afeitada de barba o lo que tú quieras hacerte para verte bien. No te va a hacer bien delante de Jesús.
lo que te puede hacer ver bien delante de Jesús es un corazón contrito y humillado, que dice la Biblia que Jesús nunca lo va a despreciar. Así que cuando vayas a adorar a Dios, adóralo en verdad, honestamente, con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Acércate a Jesús y Él se acercará a ti. Dios te bendiga y acuérdate, solo Jehová es Dios. Debes adorar en espíritu y adóralo en verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.